Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue hecho un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, esta es la parábola, la famosa parábola de las vírgenes, y tiene que ver, ¿se acuerdan, amigos? En el capítulo anterior hemos terminado Mateo 24, tiene que ver con mucho de lo que va a pasar justo antes de que venga Jesús, o cuando ya venga Jesús en persona aquí a la tierra en la segunda venida. Entonces tiene que ver con los últimos días, con la venida de Jesús nuestro Salvador. Entonces, ¿qué dice acá? El reino de los cielos, Israel, será, ¿no? Semejante, o sea, la gente de Israel será semejante a 10 vírgenes. ¿Ok? Vírgenes. Hay dos interpretaciones. Hay gente que piensa que se refiere a la novia, a la iglesia. Y esa interpretación no es mala, pero me gusta más esta otra interpretación que voy a contar, que es: las vírgenes representan no la esposa, pero las damas de honor, las damas de la novia, las damas de la novia, ¿no? Entonces las damas de la novia son importantes en una boda, ¿verdad? En este caso hay 10 vírgenes, las 10 tienen sus lámparas, pero 5 vírgenes son prudentes, quiere decir que están listas para ir al matrimonio en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tienen sus lámparas y tienen aceite para su lámpara, para iluminar. Entonces hay 5 vírgenes que son prudentes, que están listas para el matrimonio, y hay 5 vírgenes que no son prudentes, que no están listas para el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que todas saben que va a haber un matrimonio y que es bueno, lo ideal es estar en matrimonio, pero hay 5 que no están listas para el matrimonio. Que no están listas, ¿por qué? Porque no tienen aceite para sus lámparas, porque si el novio viene a la medianoche, ¿cómo van a ver? No, todo es la oscuridad, ¿verdad? No hay luz, no hay electricidad. Entonces, 5 vírgenes listas y 5 que no están listas. 5 prudentes, 5 fatuas. 5 que tienen la salvación de Jesús. Ahora, la lámpara con el aceite significa la salvación. Son salvas. 5 son salvas. Y 5 que no han recibido la salvación de Jesús, que quizás está esperando a que ya venga Jesús para recibir su salvación. Están esperando al último día, están esperando un día antes de, ¿qué? Un día, minutos antes de que venga Jesús para recibir su salvación. Saben de Jesús, saben de su salvación, pero no han recibido, están esperando la última hora, no están listas. Entonces, todas están esperando, se quedan dormidas, y de pronto un clamor dice: he aquí, el esposo viene. Ahora, ¿el esposo va a estar esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas para llevarlas? No, es una cosa que el esposo viene, las recoge y se van. Minutos, son minutos. ¿Y qué pasó? Las vírgenes que sí tienen su lámpara con su aceite están listas, van, y las que no tienen aceite en sus lámparas dicen: ¿y ahora qué hacemos? Porque ya se tienen que ir
con el esposo al matrimonio y le dicen a las prudentes, danos de tu aceite. Y las prudentes le dicen, no te podemos dar. ¿Por qué, amigos? Porque la salvación no se comparte. Yo soy salva, entonces te doy mi salvación. No, es una cosa personal. Cada persona tiene que decidir por sí mismo recibir la salvación de Jesús, arrepentirse completamente, sinceramente y aceptar, creer en la muerte y resurrección de Jesús. Y entregar nuestra vida. Entonces es una cosa personal. Las vírgenes que tenían el aceite no podían prestar el aceite porque la salvación es una cosa personal. No podían. Entonces, ¿qué le dijeron? Anda a comprar aceite. Ahora, ¿la salvación se compra? No. Pero pienso que es una parábola. Le dijeron como que anda a un lado y a ver si, yo qué sé, escuchas el mensaje de salvación y esa es tu decisión, ¿no? O sea, no, yo te puedo dar mi salvación. La salvación es una cosa personal. Y las otras, ya estaba el esposo ahí, las vírgenes que estaban listas, las prudentes, se fueron con el esposo, se cerró la puerta. ¿Qué pasó después? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos las fatuas. Mas respondiendo, él dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque no habían recibido su salvación. El aceite y su lámpara representa su salvación. Ellas no habían recibido la salvación y como no habían recibido la salvación, el esposo no las conocía. ¿Entienden? Cuando nosotros recibimos la salvación de Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en su muerte y su resurrección, ya establecemos una comunicación con Jesús, porque Él nos comunica al Padre. Él es nuestro Salvador. A través de la Biblia, leemos su palabra, oramos. Entonces hay una relación ahí. Si uno no recibe, rechaza la salvación de Jesús, ¿qué comunicación hay? Entonces, aquí les dijo a las patas, de cierto os digo que no os conozco. Ya era demasiado tarde. Entonces, estas personas están esperando a que venga Jesús para recibir su salvación y cuando venga va a ser demasiado tarde ya. Él no va a venir a salvar. Cuando Él venga, Él va a venir a juzgar y a reinar, ¿entienden? Entonces, no esperar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y también, a ver, aquí otra parábola dice, porque es como un hombre que yéndose lejos, ¿no? El Dios, ¿no? Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, a otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad y luego se fue lejos. Entonces ahora está comparando el fin de los tiempos a un hombre poderoso, ¿no? Que les dio, les dijo, me voy de viaje por muchos años, y les dio a sus 3 siervos un dinero, un talento, amigos, equivale al pago de 16 años de trabajo. Entonces, vamos a decir que a un siervo le dio 5 bolsas de monedas de oro, a otro siervo le dio 2 bolsas de monedas de oro y al otro siervo le dio una bolsa de monedas de oro. A los 3 le dio bastante dinero. Y eso era para invertir, ¿verdad? Ahora, partido el siervo que había recibido 5 talentos, granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. O sea, invirtió y ganó 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2, el siervo que recibió 2 talentos, ganó también él otros 2 talentos. O sea que invirtió y ganó otros 2 talentos. Más el que había recibido un talento, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, el tercero, en lugar de invertir el dinero que le había dado el Señor, lo escondió bajo la tierra. Después de mucho tiempo, que decir muchos años, vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos que he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor,
2 talentos me entregaste y aquí otros 2 talentos que he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces los dos primeros que habían invertido y ganado, duplicado los talentos, el dinero que les había sido entregado, el Señor los felicitó, le dijo, buen siervo, que le decía, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con logro. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Entonces, yo por muchos años no entendía esta parábola y yo decía, ¿por qué Dios es tan cruel con el último siervo? Porque yo decía, bueno, no ganó nada, guardó su talento, pero no lo perdió, ¿no? Entonces se me parecía como que Dios era injusto, ¿no? Porque lo está juzgando mucho. Pero vamos a ver qué quiere decir esto, amigos. Estos talentos, estas bolsas de dinero que el amo les ha dado a sus siervos, representan, ¿saben qué representan? Representan varias cosas, representan, mucha gente dice talentos, ¿no? Puede ser talentos, puede ser inteligencia, puede ser habilidades, puede ser recursos que uno tiene, ¿no? Inteligencia, habilidades, talentos, recursos que uno tiene, ¿no? Y si nosotros amamos a Dios, amigos, y hemos recibido su salvación, Dios y el Espíritu Santo nos guían, de a pocos nos guía y Dios como que nos hace saber que como le amamos, debemos servirle. Y toda nuestra vida o alguna parte de nuestra vida, alguna parte de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestra inteligencia, de nuestros recursos, debemos usarla para servir a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran mensaje que Jesús nos dio bueno, en los evangelios, ¿no? Es compartir el mensaje de salvación, ¿no? Compartir el mensaje de salvación. Entonces, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo, ¿no? Entonces, ahora nosotros no podemos obligar a nadie a decidir a recibir la salvación de Jesús, pero podemos compartir, ¿verdad? Podemos compartir su mensaje de salvación de muchas maneras, usando o nuestra inteligencia o alguna habilidad que tengamos, o si tenemos recursos, de muchas maneras, amigos. Se puede dar gloria a Dios sirviéndole así, usando esa cosa, esa habilidad, esa inteligencia, eso que Él nos ha dado para Dios, para su reino, ¿verdad? Entonces, vieron cómo el primer siervo invirtió, usó eso que el Señor le dio 5 bolsas de monedas, él lo usó y invirtió, arriesgó y con el tiempo, porque pasó mucho tiempo, con el tiempo ganó 5 talentos, ¿verdad? El otro también, le dieron 2 bolsas de monedas. Pasó mucho tiempo, no sé si le fue bien o mal al principio, pero invirtió y logró con mucho tiempo doblar la ganancia, ¿no? Pero el tercero, amigos, ni siquiera lo intentó. O sea, ahí está el detalle, que el tercero tenía un talento, él lo escondió, ni siquiera intentó invertirlo, ni siquiera lo invirtió, nada, ¿entienden? Lo guardó completamente. Es como que amar a Dios, pero no demostrarlo
ni con tus palabras, ni con tu vida, ni con nada, ¿entienden? Ni con nada. O sea, vivir como una persona que no es salva, que no ama a Dios, ¿entienden? No tiene sentido, ¿entienden? O sea, si tú amas a Dios, poco a poco le sirves con el tiempo. No tienes que tener mucho dinero ni muchas habilidades. Con lo que Dios nos ha dado, poco o mucho que nos ha dado, usar eso para poder obedecerle y poder servirle y darle gloria a Él, ¿verdad? Nuestra propia vida. No tenemos que tener mucho dinero o poco dinero, lo que sea que tengamos, usarlo, esa habilidad, esa inteligencia, esos recursos, usarlo para Dios, ¿verdad? Para nosotros nadie puede obligar a nadie a creer en Dios, a aceptar su salvación, pero por lo menos compartir, arriesgar un poco, ¿entienden? Invertir, compartir. Este último siervo nada, no arriesgó, no compartió, escondió completamente la habilidad, el talento, la inteligencia, el recurso que Dios le dio para invertirlo para su reino. Entonces, por eso mismo, y no solamente eso, ¿no se dan cuenta que el siervo era un poco grosero porque le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, quiere decir hombre difícil. ¿Cómo le va a decir uno a alguien si tú amas a Dios, ay, eres un hombre duro? Como que entonces se nota que este hombre como que no ama a Dios, ¿no? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento. O sea que no compartió con nadie y su vida la vivió de una manera que no amaba, demuestra que no ama a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser, no? Entonces, ¿qué dice Dios? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviera le será dado y tendrá más, y al que no tuviera aún lo que tiene le será quitado. Esto está mismo, ¿se acuerdan en el capítulo 13, en la parábola de la semilla? ¿No? A cualquiera que tiene la salvación, a cualquiera que tiene la palabra de Dios, a cualquiera que tiene la semilla que Dios ha plantado en nosotros, le será dado y tendrá más. Y al que no, al que ha rechazado la salvación de Jesús, al que no tiene la salvación, no tiene la semilla, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, no es salvo, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esto ya es en el fin, cuando ya venga Jesús con sus ángeles, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, ahora que va a juzgar por las naciones, y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, miren cómo dice Jesús, entonces los justos, porque somos justos, no, porque al recibir la salvación de Jesús, Él nos viste de su justicia. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien tiene compasión y misericordia, y esto se refiere, pienso yo, puedo estar equivocada, ¿no? Particularmente en épocas de persecución, ¿no? Cuando los cristianos o los judíos están en persecución o van a estar en persecución en la tribulación, cuando uno tiene misericordia y da de comer a un cristiano judío, da de comer, de beber, todas estas cosas, es como que si le diéramos de comer a beber a Jesús, ¿no? ¿Por qué, amigos? Porque van a venir épocas de persecución durísimas en la tribulación. Y aquellos que han recibido la salvación de Jesús, que van a recibir la salvación de Jesús,
iban a ser perseguidos. Todos los que hemos recibido esa salvación somos como el cuerpo de Jesús, ¿no? Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces hay una unión ahí grande, que es como que si alguien ayuda en persecución con un pan, algo así, con un vaso de agua, es como que si uno estuviera dándole de comer y beber a Jesús mismo, ¿no? ¿Se acuerdan en Hechos, cuando Pablo perseguía a la iglesia? ¿Se acuerdan que en el camino a Damasco, Jesús se le apareció una luz resplandeciente y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Entonces, era como que si lo estuviera persiguiendo a Jesús mismo. ¿Por qué me persigues? ¿No? Vamos a ir brevemente porque esa parte es bien poderosa de Hechos 9. Dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes, demandó de él letras para Damasco, para que se hallase algunos hombres o mujeres que este camino los trajese presos a Jerusalén. Y procediendo, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente se le acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Entienden? Entonces, él en esas épocas estaba persiguiendo a la iglesia, que era como perseguir a Jesús mismo. Entonces, aquí por eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces los justos le responderán, ¿cuándo hicimos eso? Y el rey le dirá, Jesús le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de esos pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, nos quedamos ahí. Hasta mañana. Chao.